¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio al curso de modalidad virtual de curso tutor online de SGS Academy. Es básicamente la tarea que nos pidieron preparar 20 minutos de una sesión online donde apliquen la herramienta digital. Eh, yo trabajo en casa, ok, perfecto. Entonces el curso, que es un curso rápido, sencillo, que decidí preparar, es acerca del decálogo para ejecutar auditorías virtuales al sistema de gestión de la norma ISO, algo muy necesario en estos días. Mi nombre es Ramón Velasco, soy tutor de CGS y la información que les presento hoy día se basa en un post en LinkedIn de David Caballero, ¿no? Entonces me pareció interesante, así que lo preparé. Bueno, para iniciar vamos a hacer una encuesta, ¿no? En la cual para ir viendo principalmente qué atribuciones, qué cosas consideran ustedes que es necesario en una auditoría, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que necesita un auditor para hacer una auditoría? Entonces, con el Mentimeter escaneen el código y se va a poder lograr hacer la entrevista. Bueno, eso es una actividad que se tiene pensada hacer y entonces después de eso pasamos ya de frente a la presentación. Bueno, como sabemos todos, en noviembre, en este año estamos pasando el tema de una pandemia y esto se origina desde el año 2019, el año de noviembre aproximadamente, donde se detecta, se produce el brote del coronavirus COVID-19 en China y que después, 3 meses después, declaran una pandemia. Y esa pandemia nos está cambiando la vida. Nos está cambiando la vida porque nos está haciendo trabajar de una forma diferente, enfocarnos de forma diferente y en estos momentos estamos combatiendo la pandemia, ¿no? La epidemia. Entonces, el tema es que hay aislamiento social y hay otras medidas, por lo tanto, para poder hacer nuestras actividades como auditores, como capacitadores, ¿no? Tenemos que ser creativos y el modo virtual es la solución. Entonces, en ese contexto, ¿no? Lo que se plantea son 10 puntos, un decálogo, ¿no? En la cual para hacer auditorías, ¿no? El primer punto es asegurar la conectividad. ¿Qué significa asegurar la conectividad? Pues bueno, primero es asegurarnos que tanto el auditor como el auditado tengan una buena conexión de internet. Esto es sumamente importante porque si no, entonces va a ser un poco difícil y va a ser bien complicado teniendo pausas y no poder tener una continuidad que permita hacer la auditoría. Un segundo punto sería verificar la mejor hora del uso eficiente del ancho de banda. Aunque esto es un poco complicado hacerlo, reconozco. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy grabando esta clase y es un poco pasada las noches, pasadas las horas, pero es lo que se necesita hacer para poder tener una mejor ancho de banda para poder trabajar. Pero eso obviamente vamos a ver cómo se puede manejar. Como segundo punto del decálogo es establecer un canal virtual adecuado para auditar. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que buscar algunas herramientas que sean prácticas. En estos momentos está de moda el Zoom, el WhatsApp, el Microsoft Teams, ¿no? Skype y otros que pudieran haber. Entonces tenemos que escoger cuál va a ser el canal adecuado, ¿no? En el caso de SGS creo que es el Zoom, ¿no? Pero en todo caso hay que ver también que el auditado tenga la misma herramienta o plataforma. En todo caso eso es algo que hay que coordinar con ellos, ¿no? Otro punto importante es asegurarse de mantener comunicaciones virtuales con varias personas. ¿Qué quiere decir? Que esa herramienta que yo tenga o que se designe, que esté en capacidad para poder trabajar con varias personas. Porque si nosotros estamos trabajando una auditoría virtual, es probable que el cliente también esté en la misma situación en la cual el auditado, ¿no? Sea un equipo de 2 o 3 personas y que pudiera estar en diferentes lugares. Entonces la herramienta que escojamos tiene que tener esa capacidad para asegurar la comunicación con todos. Como punto 3, adecuar un lugar especial dentro del hogar. Esto es sumamente importante porque, hay que planificar la auditoría, ¿no? Y como vemos en el grafiquito, está ahí el papá,
¿no? Trabajando en la auditoría y viene la mamá, el bebé, la hija, y eso es un poco complicado. Por lo tanto, se recomienda asignar y adecuar lo siguiente. Primero, hay que asignar un tiempo en la cual vamos a hacer la auditoría. Segundo, un lugar dentro del hogar, un lugar lo más apartado posible, si se puede, porque no siempre se puede. Y tercero, tener el apoyo de la familia. Eso es sumamente importante porque si la familia no entiende que es nuestro momento de trabajo, va a ser un poco complicado poder atender la auditoría. Como punto 4 sería analizar y realizar un plan de auditoría acorde al contexto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener una comunicación previa con el cliente para poder coordinar las llamadas y las horas en las cuales vamos a poder trabajar esa auditoría. Cada cliente, entendamos así, cada gente está metida en su negocio con las dificultades que debe tener por el tipo de trabajo remoto que estamos haciendo ahora y además obviamente van a tener sus prioridades. Por lo tanto, es sumamente importante poder tener con el cliente definir esto de acá. Después también es importante considerar qué procesos va a requerir más tiempos que otros. ¿Esto por qué? Porque muchas veces cuando comenzamos a auditar, ¿no? Hay procesos que tienen mucha más demanda de nuestro tiempo, de nuestra capacidad para poder investigar, detectar, ¿no? Encontrar hallazgos que otros. ¿No? Es una buena recomendación, por ejemplo, dejar como siempre se hace, auditar a recursos humanos en la parte final porque a la hora que nosotros vamos manejando la auditoría vamos a empezar a encontrar algunas informaciones que nos van dando y que después podemos cerrar la auditoría con detectar temas de recursos humanos. Quienes hemos hecho auditoría sabemos que es así. Como punto 5 también es asegurar la confidencialidad. Esto es sumamente importante porque siempre en todas las empresas hay documentación confidencial. Vale decir que es una documentación que nos las muestran y no nos la llevamos. Pero en la situación actual donde tenemos una auditoría virtual, van a tener que probablemente proporcionarnos esa información. Por lo tanto, hay varias opciones. La primera es compartir la pantalla. Evidentemente se comparte la pantalla y nos van a poner la documentación. ¿No? Después podrían darnos un acceso limitado mediante tecnologías de share files en la cual podemos ver pero no podemos ni imprimir ni bajarla. Eso sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque cuando nos den información normalmente lo que hacemos es revisarla, leerla y a veces no es una página, a veces son 2, 3, 4, son registros. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que ver. Y otro tema también podría ser que nos lo envíen por email para revisar. Esta parte es interesante, ¿por qué? Porque eso va a significar que nuestra organización a la cual vamos a auditar vaya probablemente tener que una firma de confidencialidad, un acuerdo de confidencialidad para que en caso que toda información que se reciba sea custodiada y no va a hacer uso de nada. Esto normalmente ya lo hacemos, pero de todas maneras va a haber cierto recelo porque al momento de hacer las auditorías siempre habían cosas que se guardaban. Como punto 6, asegurar el acceso a la información relevante. Hay diferencias entre lo que es confidencialidad, ¿no? Secreto del negocio y hay otra información que podría ser sensible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se audite alguna empresa con la ISO 37001 que es antisoborno, podría haber información en auditorías internas previas o procesos de investigación en la cual podría haber información muy sensible y relevante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a tratar esa auditoría? Porque el auditor va a tener que entrar a conocer, a revisar justamente la parte de cómo se está manejando el sistema de gestión. Entonces aquí las propuestas sería, primero, en la reunión de apertura con la alta dirección tiene que definirse esos puntos claramente. ¿Cómo vamos a tratar estos puntos? Primero, si es que hay temas sensibles que informar. Segundo, tener reglas claras.
Eso es importante porque y aprovechar la reunión de apertura para tratar este tema con la alta dirección de tal manera que nadie se sorprenda. Y tercero, asegurar el acceso a la información. Y evidentemente ya habremos firmado un contrato de confidencialidad y secreto, entonces por lo tanto no debería haber mayor problema. Como punto 7, dimensionar el tiempo para la revisión de documentos. Para quienes auditamos sabemos que el tiempo es crucial. Y más ahora que lo vamos a hacer virtual, va a ser sumamente interesante ordenar el tiempo porque probablemente vamos a estar dependiendo de otras dificultades que quizás no hemos experimentado. Por lo tanto, hay que tener bien claro cómo planificamos nuestra auditoría y cómo lo vamos a realizar a cabo. Como punto 8, hay que ser flexibles, definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando tanto el auditado como nosotros los auditores. Vamos a tener que trabajar en un entorno distinto, diferente. Por lo tanto, al no tener al estar distanciados y no tener esa condición, esa capacidad de poder interactuar personalmente con la persona, va a haber necesidad entonces de entender que tenemos que trabajar en equipo con ellos y hay que buscar la manera de poder cumplir los objetivos de la auditoría. Tanto el auditado como nosotros tenemos que cumplir nuestra misión y probablemente el auditado va a estar mucho más sensible y preocupado en poder pasar la auditoría. Por lo tanto, tiene que haber una buena disposición de ambos, ¿no? Eso es algo importante. Como punto 9, tenemos que asegurar que se audite el proceso de manera completa. Vale decir, ¿no?, que tenemos que haber hecho bien nuestro plan de auditoría y haber preguntado todos los puntos y todo lo que concierne a nuestro plan, a los procesos que tenemos trabajando. ¿Por qué? Podría ser complicado que yo estoy haciendo la auditoría y de repente, uy, me olvidé algo. Quizás en el modo presencial no hubiera problema, pero en el modo virtual, de repente acuérdense que habíamos hablado de disponer de los tiempos y las horas de las personas. Por lo tanto, sería probablemente mucho más complicado retornar a procesos anteriores cuando la persona probablemente no va a estar con el tiempo disponible para atendernos. Esto es muy peligroso y que podría afectar de manera significativa cualquier hallazgo o comprometer los resultados de la auditoría. Y finalmente, reconfirmar las conclusiones de la auditoría para tener un total entendimiento, ¿no? Esto sería bien claro, dejar claro los hallazgos determinados, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que se ponen hallazgos, el cliente va a reaccionar a la defensiva. Por lo tanto, es importante tener las ideas claras, contar con los respaldos, con la documentación suficiente. Hay que redactar, escribir con mucha claridad los hallazgos detectados y eso va a facilitar las conclusiones para que todos puedan entender las oportunidades de mejora que hemos conseguido para el cliente. Bueno, esas son las 10 reglas o del decálogo para sugerencias para poder hacer una buena auditoría y espero que les haya sido de interés. Aquí iba a hacer unas preguntas y respuestas para si fuera necesario y también estaba planteando una encuesta a ver qué te pareció la clase. Una clase rápida, sencilla, ¿no? Y nada, y bueno, y con esto les quiero agradecer a todos ustedes. Se despide Ramón Velasco y espero verlos en una próxima ocasión. Gracias.